Hola a todos. En este video veremos qué trabajaremos en la unidad 1 de números. Esto quiere decir los contenidos didácticos. Vamos. Las matemáticas aportan un lenguaje y con ello una forma de pensar. Facilitemos la posibilidad de la exploración temprana de los números y las relaciones que puedan haber entre ellos. Para ello, incorporemos en la estimulación el medio que es más cercano a sus estudiantes. A lo largo de esta unidad se trabajarán los siguientes conceptos numéricos. Veremos el significado de los números, como por ejemplo el conteo, la cantidad y el ordinal. Las representaciones de estos, como por ejemplo discretas y continuas, y las relaciones que puedan haber, como la composición y descomposición. Las experiencias de reconocimiento de colecciones con distintas cantidades se asocia con la necesidad de cuantificar. Los números se aprenden relacionados entre sí, en un orden establecido, formando parte de lo que llamamos y conocemos como los números naturales. Los números naturales adquieren inicialmente dos significados. El primero de ellos, el cardinal, nace en respuesta a la necesidad de saber cuántos objetos hay, o a las indicaciones de traer tantos objetos como se indica. 0, si hay ningún elemento, 1, 2, y así. El segundo de estos significados es el de los números ordinales, que se utiliza para expresar el lugar que ocupa un elemento dentro de una secuencia, un orden o para ubicar un objeto en una posición determinada. Por ejemplo, el lugar que llegan los competidores en una carrera. Los niños inicialmente expresan los números a través de la cantinela, la cual progresivamente pasa de un recitado mecánico a una enumeración basada en la cardinalidad. Esta etapa comienza aproximadamente desde los 2 años y no concluye hasta el final de primero básico. Proponemos la siguiente actividad. Entregue bloques multibase y pídales que coloquen bloques, por ejemplo, sobre cada flor que observen, o otros elementos que puedan haber en las primeras páginas del texto del estudiante. Y realice la siguiente pregunta. ¿Cuántos hay? Repita así con los demás elementos de las páginas y las láminas. Con estas actividades, los niños pueden relacionar los cardinales de los conjuntos con su numeral. Luego de esto, otra pregunta interesante que puede realizar a sus estudiantes es ¿cuáles grupos tienen la misma cantidad de elementos? Ya que no solo deberán recordar el cardinal asociado al conjunto de elementos, sino además establecer una comparación entre estos basada en los números. Cardinalización. El número enunciado en último lugar no representa únicamente al elemento correspondiente, sino también al total del conjunto de elementos. El esquema de la izquierda da la idea de un conteo con foco en un orden o una posición. 1, 2, 3. El esquema de la derecha proyecta la idea de cuantificación mostrando la cantidad. La palabra número representa y la vemos en ambas situaciones. Para asegurarnos de que los estudiantes puedan contar los elementos de un conjunto, internamente deben realizar las siguientes acciones. Esto lo puede medir como indicaciones de avance, sobre todo en un principio, cuando los alumnos se están familiarizando con las actividades de conteo. En la primera de estas, deben distinguir dos elementos diferentes del conjunto, bien por alguna característica o por superposición de estos. Luego, deben reconocer la pertenencia o no de todos los elementos que deseamos contar. Esto quiere decir, si estamos contando lápices, deben saber que debemos dejar afuera, por ejemplo, la tijera. Partir desde un primer elemento. Enunciar la palabra número asociada a esta. Conservar en la memoria la colección que llevamos contando hasta el momento. Distinguir un elemento elegido de otro no elegido, por supuesto para no contar dos veces el mismo. Determinar para cada elemento elegido quién vendrá en el conteo, esto es el sucesor.
Saber que se ha elegido un último elemento. Enunciar la palabra número del último elemento de la serie numérica. Y finalmente, saber que hemos concluido la tarea para no repetir el conteo del mismo conjunto. Muchas veces los niños se quedan o tienen dificultades en alguna de estas características. Con esta lista, usted podrá distinguir cuál es el nivel de avance de los estudiantes y en cuál de estos tienen dificultades para poder terminar correctamente la tarea del conteo. Una vez avanzada la enseñanza del conteo, usted notará que algunos estudiantes utilizarán nuevas estrategias para poder cuantificar en ciertas tareas. Vale destacar que no todos los estudiantes utilizarán este tipo de estrategia, ya que requieren de distintos niveles de comprensión o de abstracción en el proceso de la cuantificación. La subitización. Los niños identificarán dos objetos al mirarlo y darse cuenta que son similares, de una misma categoría. Lo mismo sucede con tres y así sucesivamente. Con el tiempo y conforme como se distribuyen los objetos, rápidamente los niños se pueden dar cuenta que, por ejemplo, un dado muestra 4 puntos, o 5, o 6, sin la necesidad de contarlo. Sobre conteo. Cuando se desea determinar una cierta cantidad y se reconoce el cardinal de parte de ella, los niños inician el conteo a partir de esa parte. Esta estrategia supone conocer y enunciar una serie de números a partir de uno dado. Por ejemplo, si lanzamos dos dados y obtenemos 6 y 3, los niños pueden partir contando desde el 6, 7, 8, 9 para saber el total de ambos dados. En este mismo ámbito, algunos estudiantes comenzarán desde el 3 y seguirán 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es importante que usted recalque en cuál estrategia es más eficiente para realizar y que los estudiantes se den cuenta que es mucho más conveniente partir desde el número mayor, en este caso el 6. Los números ordinales nos sirven para expresar el orden o la sucesión de elementos dentro de una serie, por ejemplo los números naturales, e indicar el lugar que ocupa dentro de una serie determinada. Por ejemplo, pueden escribirse de la siguiente forma y denominarse de distintas maneras, en este caso décimo primero. Los números ordinales expresan el orden o la sucesión en relación con los números naturales. Una actividad que proponemos es que implemente una situación en la que los estudiantes identifiquen los números cardinales y ordinales simultáneamente. Por ejemplo, presente 4 elementos y distinga entre el número 4, que es el total de elementos que hay, y el elemento ubicado en el cuarto lugar. Solicite que establezcan conexiones entre estos conceptos. Esto les permitirá tomar conciencia de las diferencias de estos dos significados y la existencia también en referencia a los números. Las representaciones. El mundo tangible se puede representar con símbolos matemáticos. Por ejemplo, un trío de manzanas se puede representar por el número 3. En la dirección contraria, el número 5 del mundo de las matemáticas se puede representar por la palabra 5, por una configuración de puntos, como en un dado, o por 5 manzanas. En el texto del estudiante se muestran distintas formas de expresar un número, representándolo, por ejemplo, de manera concreta, pictórica y simbólica. El recuadro con 3 círculos rojos muestra una figura para el 3, vinculado al sistema de representación en base 10. Los círculos que podemos ver ahí se asocian a cantidades discretas. Los dibujos de cubos aluden a los bloques multibase, que son representaciones concretas de los números y aluden a situaciones de medida continua. Por ejemplo, el volumen de una caja de fósforo o la longitud de un palo de helado.
es posible que los estudiantes conozcan los números previamente, o al menos algunas características de ellos, y quieran trabajar solo desde un nivel simbólico, aunque quizás sin comprensión. De todos modos, se sugiere insistir en las representaciones, en los distintos tipos de estas, por ejemplo las concretas y continuas, ya que el tránsito entre ellas es una instancia fundamental para el tratamiento de los números, con comprensión, la resolución de problemas y la modelación. Composición y descomposición. El 5 y el 3 componen el 8. A su vez, el 8 se puede descomponer en 4 y 4. Las descomposiciones del 5 son 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2 y 4 y 1. En Chile prácticamente todos los estudiantes de primero básico conocen el sucesor y el antecesor de los números menores que 10. Pero pongámonos a pensar. ¿Cuántos pueden nombrar todas las decomposiciones del número 7? También deberían ser prácticamente todos. Es crucial para el cálculo mental y la descarga de memoria de trabajo en la resolución de problemas. Las habilidades para componer y descomponer números se desarrollan en primero básico, recurriendo a las distintas representaciones que hemos visto. La identificación de regularidades como la conmutatividad y la verificación de uno en uno, si el primer número aumenta en 1 y el segundo disminuye en 1, facilita aprender las descomposiciones de estos números. Las operaciones de adición y sustracción se facilitan para los estudiantes que se han familiarizado con la descomposición y composición de los números. Por eso es muy importante que usted trabaje estos temas con sus estudiantes. A continuación, proponemos algunas preguntas para que usted piense desde su casa. Además de esto, les solicitamos buscar cuáles de estos temas tratados en este video puede evidenciar en las páginas y en qué página del texto del estudiante. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chao.